Hola, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a este programa Arte Hecho en México que transmitimos aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Todos los lunes y jueves tenemos una plática con artistas que trabajan en México, artistas mexicanos. Y bueno, hoy vamos a tener esta plática con Esvaldo Huerta. Él viene a platicarnos obviamente sobre él, sobre su trayectoria artística y sobre culturalmente responsable. Así que te invito a que te quedes para que te enteres de lo que, pues de lo que Esvalda hace y pues los proyectos que tiene pues trabajando. Así que quédate hasta el final y como siempre te invitamos a que te suscribas, a que nos dejes comentarios, preguntas, que aquí también Esval las podrá contestar. Así que pues te damos la bienvenida, Esval. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por aceptar la invitación. Noemí, encantado, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu público. Es un gusto volver a verte, ¿no? Aquí, aunque sea por virtual. Siempre es un placer platicar contigo y con todo tu público y muchísimas gracias. Me siento muy halagado de la invitación. No, pues gracias a ti, Isbal. Pues como siempre, ya sabes, comenzando un poquito para que el público pues sepa quién eres, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te parece si nos platicas un poquito pues sobre ti, sobre quién es Isbal Huerta? Bueno, así de tan tan. No. ¿Qué te puedo decir? Yo soy abogado de primer carrera, no titulado, después actor de doblaje, locutor, actor normal, después estudié cine, dirección de escena y posteriormente empecé a dedicarme a las organizaciones civiles sin dejar de hacer cine, teatro, televisión. O sea, afortunadamente ya son pues, más de 25 años en los medios de comunicación, tanto cine, teatro, radio, tele, ya bueno, y también digital. Ya después cuando entró toda la parte de canales digitales, tuvimos también algunos programas de canales digitales, tanto de televisión como de radio. Y padre, la verdad es que el trabajo que hemos desempeñado a lo largo de todo este tiempo ha sido muy grato porque siempre ha sido encaminado y no solamente encaminado, sino abrazado, yo diría, por la misma cultura, por el arte. Y de ahí la función de desarrollarme como gestor cultural, como promotor cultural, como patea espinillas de los diputados. Entonces, pues es padre como para poder buscar un, un mejor estatus de los artistas en México, ¿no? Y es por eso que a lo largo del tiempo vamos creando diferentes organizaciones civiles, así como empresas, ¿no? Casas productoras, pero pues de todo se aprende, ¿no? Y echando a perder se aprende. Entonces, es como pues, el que va aprendiendo a manejar y choca, ¿no? Entonces, pues así tuvimos que chocar varias organizaciones, tuvimos que chocar varias empresas para poder llegar a donde estamos ahorita, que creo y siento y sé que es una organización civil fuerte, es una organización civil reconocida y es una organización civil que es enfocada en diferentes aspectos, ¿no? Es culturalmente responsable organización civil, es esta organización que distingue y acredita a las empresas con la responsabilidad cultural por medio de esta acreditación y de estas labores que se hacen en pro de la cultura, del arte y en beneficio de la propia empresa, ¿no? Es comprometerse con el arte y con la cultura desde el interior de la empresa y también en el exterior. Entonces, abrazamos diferentes artes, abrazamos diferentes aspectos de la cultura y del arte y tenemos afortunadamente también un brazo muy fuerte de aliados culturales, que son más o menos 170 aliados culturales entre pintores, que en las cuales estoy muy contento de que tú estás entre ellos, que hemos hecho colaboración y hemos hecho diferentes acciones, desde el simposium de arte cuando nos conocimos hasta después el reconocer con arte. Tenemos programas, tenemos capacitaciones, tenemos cursos, no solamente de profesionalización para artistas, sino también evidentemente, para empresarios, para empresas, para organizaciones. Tenemos formas de profesionalizar al creador para que se vuelva un emprendedor y un empresario cultural, independientemente del hacedor del arte, ¿no? Uh -huh. Creemos que México tiene una característica hermosa,
que todos somos creativos, todos somos, de alguna manera, todos somos artistas, el que menos canta, ¿no? Claro. ¿No? En la regadera o en la borrachera o en donde sea. Entonces, el que menos canta. Entonces, y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de todo este acervo de talento que tiene México en diferentes partes, regiones, calidades interpretativas de muchas manifestaciones artísticas que constantemente están en exhibición, en exploración, en renovación, y que el arte es eso, el arte es irnos involucrando de una manera emotiva, de una manera emocional, de una manera activa, no solamente en lo que yo siento, en lo que yo pienso para poder generar algo que decir, sino también elaborar una metodología, un sistema para poder crear más arte o acercarnos a nuevos públicos o poder tener un acercamiento diferente y lograr vías para que seamos vistos, seamos reconocidos, para que la gente se acerque, para que la gente nos conozca, pero también para que nos consuma, porque al final del día somos empresarios y somos empresarios culturales. Entonces, hasta que no nos asumamos como estos empresarios culturales, pues entonces vamos a estar dependiendo de un gobierno asqueroso, de un gobierno que no está haciendo cosas, el que sea, ¿eh? No nada más hablo de este, o sea, de todos. O sea, cualquier tipo de gobierno, este más, pero cualquier tipo de gobierno. Pero que no hacen por la cultura, que lo primero que quieren minar es la expresión cultural, es la voz del pueblo, es la voz del artista, porque el artista es disruptivo, el artista critica, el artista juzga, el artista muestra. Y un arte que no es disruptivo, pues entonces no tiene muy poco de arte. El arte puede ser, y me refiero a que tiene poco de arte porque no genera la reflexión que tendría que generar, ¿no? Entonces, un arte que genera una reflexión a través de cualquier manera, entonces te llega y te siente y entonces estás haciendo un vínculo con el artista. Esa es la manifestación del arte. Pero un arte que se apaga, un arte que se calla, un arte que a partir de intereses políticos no se expresa, pues entonces es un arte mudo, ¿no? Es un arte para ciegos. Claro, claro. Bueno, ahorita nos mencionabas parte de los objetivos, ¿no? De culturalmente responsable. Ahorita para el público bueno, que no conoce, culturalmente responsable, ahorita, bueno, sucede, pues está en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, tienen colaboradores en muchos otros lugares Claro, y pues bueno, la intención es esta, como mencionaba Sval, ¿no? Ir creando redes de colaboración entre artistas, ¿no? En este caso, Osvald, ahorita, digamos, culturalmente responsable, ¿cómo comienza? Ya sé que a lo mejor tú has de haber visto alguna necesidad por ahí, ¿no? Porque pues sí, claro. es evidente la necesidad de estas empresas o de estos, pues movimientos también culturales, Sí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo comienza esta cuestión para ti? mira, comienza, culturalmente responsable comienza a finales del año 2016 y todo el 2017 me dedico a investigar, a estudiar toda la parte de derechos culturales, derechos, la responsabilidad social, la responsabilidad cultural, estudio en otros países, las legislaciones, qué es lo que había. Y, y entonces me encuentro con esta forma en la que México carece de una responsabilidad cultural y se malentiende la responsabilidad social. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a trabajar, a estudiar, a crear todo esto que en el 2017 va tomando forma hasta volverse culturalmente responsable ya de una manera legal, ya de una manera como donataria autorizada, como donataria nacional e internacional, ya en el 2018. Ujú. Nosotros empezamos a trabajar en el 2017 sin permiso, como normalmente son todas las organizaciones civiles, para poder accionar, para Claro. poder acercarnos, Ujú. para poder hacer este cúmulo de artistas y empezar a difundir todo lo que es la responsabilidad cultural en México. Y lo creamos de esa manera precisamente para acercarnos no solamente a las empresas.
culturalmente responsable está creada bajo una premisa de vinculación y vinculamos a la iniciativa privada con la iniciativa pública, con las organizaciones civiles, que es el tercer sector importante, con la educación. Entonces, esos 4 ejes son los que a través del arte y la cultura culturalmente responsable vincula. Y entonces, dentro de este marco de acción, nosotros establecemos alianzas estratégicas con gobierno, pero con iniciativa privada, pero con organizaciones civiles, pero con educación, con escuelas, universidades, con academia, para poder desarrollar y exponer de una mejor manera el arte y la cultura. Y entonces encontramos que este vínculo es no solamente estratégico, sino es fortalecedor. Claro. Sí, El sí. arte de la sociedad y evidentemente, bueno, pues de las empresas, porque nosotros vemos al empresariado mexicano como un ente vivo, como vemos al país, el país es un ente vivo, ¿no? Entonces, así es como lo vimos, como lo establecemos, y así es como surge culturalmente responsable, de este interés de seguir creando como actor, de seguir creando como cineasta, de seguir creando como intérprete, ¿no? Y de ahí pues, acercarnos con los amigos artistas plásticos, con los amigos músicos, con los amigos directores, con los amigos también compositores, ¿sabes? Entonces nos dimos cuenta que el brazo por el trabajo previo que habíamos hecho también en años, pues era muy grande y era muy fuerte y decidimos crearlo para darle una forma y una figura, sin volvernos evidentemente una unión, ¿no? Un sindicato, una cosa extraña, pero sí con una fuerza cultural interesante, ¿no? Y con una propuesta que puede ser un acercamiento y una iniciativa para las empresas, para los gobiernos, para los estados. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? A 6 años, casi 7 o 7 años de hacer culturalmente responsable, ¿no? Claro, claro. Y ahorita, Esval, ¿en qué proyectos o qué tipo de proyectos son los que han trabajado más, digamos, o cuáles son las disciplinas en las que se han enfocado ahorita más que nada? Bueno, o sea, afortunadamente hemos hecho todas las disciplinas del arte porque los brazos y los contactos artísticos lo permiten. Entonces, hemos tenido conciertos con orquestas, hemos tenido conciertos pequeños con cuartetos, experiencias lúdicas con un par de tenores, sopranos, desde ahí hasta danza especializada, danza clásica, danza contemporánea, espectáculos multidisciplinarios, con ópera, evidentemente con danza, con teatro, con malabares, con circo. Hemos hecho actividades con danza tradicional, hemos hecho festivales de ecológicos, festivales de cine, festivales de música, hemos hecho los festivales y los encuentros internacionales de arte, de la mano de Cúpula Art México y de la mano de otras organizaciones. Hemos tenido este acercamiento también a la plástica. Hemos estado en movimientos también de creación de la ley de artes escénicas, hecho temporadas de teatro, hemos hecho cine, cortometrajes, largometrajes. O sea, afortunadamente hemos estado con todas las actividades que nos permite la, la, la difusión, el arte y la fuerza y la pasión, ¿no? Claro. Entonces, si no es literal, si no es por un lado, pues es por otro. Y lo que nos gusta es generar las vinculaciones entre artistas, ¿no? Uno de los proyectos o uno de los programas que tenemos Culturalmente Responsable tiene varios programas que se van desarrollando a lo largo del año. Uno de los programas más padres que tenemos, del cual también tú formas parte, mi querida Noemi, es Reconocer con Arte. Y Reconocer con Arte es este programa que un artista reconoce la labor de otro artista a través de su arte, ¿no? Entonces, se crean una obra específica o exprofeso para ese evento, para esa finalidad, y entonces es diferente el reconocimiento y el valor que tiene no solamente la pieza artística per se, sino también quien lo entrega y quien lo otorga, ¿no? Entonces, y se vuelve, bueno, todo este contexto, un contexto de celebración, pero también de difusión mediática, porque Claro. si hay algo que el artista necesita, es la difusión mediática para que se dé a conocer, para que demos a conocer las actividades, lo que hacemos, nuevos proyectos, en este caso pueden ser nuevas colecciones, ¿no? Nuevas acciones, tal vez una nueva exposición. Y entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Vincular espacios con artistas, vincular empresas con iniciativas privadas y con públicas,
¿no? Incitar a esta misma profesionalización, no solamente del que ya estamos trabajando, sino también del estudiante, para que pueda tener ese mejor acercamiento y que pueda elegir con base en una elección de carrera de una manera consciente, cerebral y visceral o emocional, ¿no? Creo que esa elección es la correcta. Aquellos que nos dedicamos al arte tuvimos en algún momento una disyuntiva de hacer lo que nos decían y lo que era correcto o hacer lo que nos llenaba el alma. Entonces, aquí estamos los que nos llena el alma. Así es, así es. Ok, entonces, bueno, ahorita para, bueno, resaltar algunos puntos, ¿no? Culturalmente responsable está buscando precisamente esas vinculaciones, ¿no? Y como mencionabas, conectar a los artistas, pues también con empresas, ¿no? También conectar con otras organizaciones y precisamente así, pues hacer obviamente el movimiento mucho más fuerte para la difusión de Claro, la cultura y también para... Pues para poder tener más espacios precisamente para estos festivales o para exposiciones o para las muestras de cine, etcétera, ¿no? sí, Supongo que bueno, eso es como más o menos, digo, ya sé que hay muchas más cosas, Osvald, pero bueno, sí, para puntualizar nada más algunas cosas y para que, bueno, también el público y los que nos están observando, pues nos vaya quedando un poquito más claro de cómo es que funciona culturalmente responsable y bueno, que obviamente pues la gran necesidad precisamente de que estos proyectos colaborativos pues sean cada vez mucho más fuertes y sean cada vez más, porque bueno, creo que a lo mejor a veces como artistas de cualquier disciplina, pues somos medio, no sé, a lo mejor nos podemos medio aislar de repente, o no sabemos cómo conectar precisamente como mencionabas, ¿no? Con otras organizaciones, no sabes cómo acercarte, ¿no? No sabes cómo proponer, salvo los proyectos o convocatorias que, bueno, que ya estén, ¿no? Pero exacto. esta cuestión de ir creando el caminito, pues como que luego no sabes ni por dónde comenzar, ¿no? Supongo que a lo mejor por ahí va, también es Val, un Sí, poco. claro. Ujú. Al momento que nosotros abrimos las puertas para una profesionalización, nos enfocamos mucho. A ver, las capacitaciones que nosotros hacemos van desde las privadas, que algún artista se acerca o algún colectivo se acerca y dice, oye, queremos ver cómo podemos desarrollar este proyecto. Venga, y entonces trabajamos a partir de un curso, de una capacitación, de modelos que nosotros desarrollamos ya con tiempo para poder darle viabilidad y salida a ese proyecto en particular. Y entonces se capacita al colectivo para poder desarrollarlo. Cuando se acercan artistas de diferentes disciplinas y dicen, oye, me interesa, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya sea que juntemos varios o que demos asesorías privadas para que podamos entonces también colaborar de esa parte con el artista y decir, a ver, y nos vamos como desde lo básico, ¿no? O Ujú. sea, yo no te voy a enseñar, tú eres artista plástico, yo no te voy a enseñar a ti a pintar, pero lo que sí podemos ver es cuáles han sido las actividades en las cuales has desarrollado, cuáles no te han salido, cuáles sí, en dónde están tus áreas de oportunidad, qué es lo que podemos hacer. Vamos a desarrollar una temática, un proyecto o que de tu proyecto que sería, por decirte algo, la exposición en alguna colección o el lanzamiento de algún disco, el lanzamiento de alguna rola. Vamos a crear una forma, una estrategia para que la gente lo vea, para que se consuma o para poderlo vender desde antes y que se pueda consumir con una mayor Ujú. facilidad. O sea, nosotros afortunadamente vamos teniendo, pues desde el 2018, diferentes, por esta misma necesidad, estos cursos, estas Ujú. profesionalizaciones o estas capacitaciones, dependiendo, así como encontramos colectivos, artistas de diferentes ramas, por eso podemos también hacer la vinculación con diferentes artistas y con diferentes capacitadores. Claro. Te cuento que tenemos un aliado también importante a nivel internacional. Entonces hacemos un vínculo muy padre con España, que tiene también muchísimos artistas capacitadores en diferentes ramas, y eso nos funciona también para lograr este intercambio, no solamente México-España, sino también de artista a artista, cómo nos capacitamos y cómo nos volvemos, como te decía, estos empresarios Ujú. culturales, Ujú. donde tomamos esta responsabilidad de no volverme el artista bohemio, alcohólico, introspectivo, ¿no? Que se encierra a crear algo que nadie ve, ¿no? Y entonces no quiero que el artista mexicano se vuelvan Van Goghs de provincia, ¿sabes? O sea, que hasta que no llegue el hermano a descubrir muerto todo el arte que tiene, entonces ya se vuelve famoso.
Eso no me interesa que se vuelva el artista viable, sostenible y sustentable. Claro. O sea, eso es lo que buscamos. Y eso con cualquier arte, porque te digo, desafortunadamente y afortunadamente es un motivador para que la gente pueda buscar nuevas alternativas y nuevas formas. Entonces, eso es lo que buscamos y lo que hacemos. A través de esta, yo llamaría de esta base de preparación, porque también las empresas lo requieren, ¿no? Requieren conocer qué es la responsabilidad cultural para poder accionar de una manera diferente de otras empresas. Si un empresario busca un crecimiento o una mejora en una área específica de su empresa, lo podemos realizar a través del arte y la cultura, porque la cultura te va a dar solución para todo, hasta para las pandemias. Entonces, Claro, claro. Ok, y bueno, ahorita que mencionabas todo esto de las capacitaciones, ¿cómo funciona Esval? Digamos, digo, porque a lo mejor si algún artista o algún colectivo o algo que, no, que nos esté viendo se quiere acercar con ustedes, bueno, obviamente ahí claro. están sus redes y sus contactos, aquí los están viendo en pantalla, sus Instagrams de Esval y de Culturalmente Responsable, pueden obviamente escribirles, pero digamos, ¿cómo es el proceso, no? ¿Alguien le interesa vincular con ustedes? Y bueno, ¿cómo digamos, se tienen que acercar ya con un proyecto, bueno, obviamente una necesidad sí, ¿no? Pero, Claro, no, depende. Mira, depende. También podemos desarrollarlo. O sea, ejemplo, se han acercado chicos también saliendo de la carrera de cine que quieren desarrollar su proyecto de cortometraje o quieren titularse con un proyecto de cortometraje. Entonces, pueden tener ya una idea y de acuerdo a este tipo de asesorías, pues los vamos orientando. Pueden acercarse con un proyecto que busquen desarrollar o con un proyecto que ya está armado y entonces se va creando y se va generando esta red de colaboración. ¿Cómo funciona Culturalmente Responsable? Bueno, a través de info@culturalmenteresponsable.org puedes escribirnos un correo o a vinculación@culturalmenteresponsable.org y platicándonos qué es lo que necesitas. Normalmente la gente piensa que como organización civil, nosotros lo que hacemos es que damos dinero, ¿no? Y las organizaciones civiles piden dinero, no dan. Este es un hierro que tiene. Las organizaciones civiles pedimos dinero, no lo entregamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es capacitamos también. Entonces, y nosotros lo que hacemos es que alineamos y abrazamos los proyectos a partir los que tienen esa filosofía que tiene Culturalmente Responsable, ¿no? Que es una filosofía de colaboración, que es una filosofía de conciencia, que es una filosofía de desarrollo consciente para, si llega una persona y me dice, oye, quiero hacer un cortometraje de terror, no lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, Ah, ok. Tiene que ¿sabes? promover la cultura, o algo así, ¿no? Promover unos ciertos valores que Ujú, nosotros estamos implementando a partir de la misma filosofía de Culturalmente Responsable, ujú, ujú. ¿no? Hubo en alguna ocasión una compañera que me propuso una asesoría o un trabajo colaborativo con la organización a través de una obra de teatro que hablaba sobre la violencia en contra de la mujer, o sobre la violencia de la mujer. Pero la obra de teatro, cuando la leo, era en suma violenta, ¿no? Ok. Y entonces le dije, mira, sí, me queda claro cuál es tu intención, pero la manera en la que tú lo estás contando no es la manera en la que yo lo contaría. Y yo no quiero atentar contra tu arte y contra tu creatividad. La manera en la que tú lo estás planteando no hay una propuesta, me estás mostrando el problema, no me estás dando una Una propuesta, solución. Ujú, no me claro. estás dando una solución. Ujú, Entonces, si hubiera una solución o si hubiera alguna otra cosa con las cuales podemos nosotros amarrar para poder generar esta creatividad y este enriquecimiento del proyecto, pues lo podemos hacer, pero no me voy a meter en la parte ujú. de la creatividad del artista, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí hay unas líneas, sí hay unos lineamientos, sabemos qué es cómo lo podemos hacer, todos los proyectos se analizan, se estudian, se pasan a consejo, el consejo los estudia también y entonces vemos la viabilidad y con base en esa viabilidad, entonces ya se determina. Este tipo de asesorías privadas o de asesorías personales, pues tienen un costo porque, bueno, la asociación pues también Invierte tiempo también, claro. requiere de un costo, requiere de un tiempo y requiere de la expertise. Por Ujú, entonces se plantea cuál va a ser el tipo y la forma.
Cuando hay cursos que ya nosotros sacamos, por ejemplo, ¿no? Evita topes en tus proyectos culturales, cómo construir un festival de cine, cómo hacer, o sea, ya que son así, entonces pues, convocamos a la gente y la gente, bueno, se inscribe, algunos son en línea, algunos son presenciales y ya los podemos desarrollar a lo largo del tiempo. Así es como funcionamos en el caso de que un artista quiera una acción colaborativa, una capacitación o una propuesta, o tal vez incluso una asesoría, ¿no? Entonces puede ser así como, oye, pues nada más necesito la asesoría, que me orientes en esto y adelante, o vamos a ver qué alternativas tenemos como para ver si el proyecto es viable, bueno, sustentable para los dos lados, y le encuentro una manera en la cual podamos a través de los aliados de Culturalmente Responsable enriquecerlo y ellos están de acuerdo, bueno, pues entonces se abraza y se enriquece como proyecto de Culturalmente Responsable y evidentemente con la bandera del artista. Y Claro. entonces ya se desarrolla, ¿no? Ujú, ujú. Ok, y bueno, ahorita, por ejemplo, si algún artista se quiere acercar con ustedes, Sval, de cualquier estado de la República, lo puede hacer. Hay asesorías, Sí, como decías, claro. en línea, ¿no? También, o sea, no Sí, es... sí, sí, por supuesto. Ahorita nosotros, aunque radicamos en la Ciudad de México, nuestro alcance, al momento de ser nosotros una donataria internacional y tener un aval internacional de leyes que nos permiten el estar sustentando las labores de Culturalmente Responsable de una manera legal en México y en el mundo, porque nos basamos en leyes y tratados internacionales, podemos accionar de cualquier lado. Entonces, y podemos accionar, por eso te digo, tenemos aliados en España. Estamos, por ejemplo, el Festival de Cine Canábico que tenemos también como parte de Culturalmente Responsable, se va a desarrollar ahorita en Colombia. Entonces, tenemos FEICA Colombia, México 7 años, ¿no? El Festival de, el FamaFest, que es el Festival de Arte y Medio Ambiente, ha sido avalado por el British Council desde hace 2 años. Ya lo tuvimos también, bueno, aquí acaba de pasar en febrero. Entonces, sí tenemos una forma de poder trabajarlo nacional e internacional. Tenemos algunas propuestas para trabajar en Chihuahua, queremos acercarnos también, nos buscaron de Veracruz, queremos acercarnos. Y ahorita, bueno, pues en Tijuana ya estás tú, vamos a ver qué podemos desarrollar Ya, en Tijuana y en esas Baja Californias, ¿no? claro, hay que Entonces, empezar a hacer redes por acá. exacto, eso es lo que buscamos. Tenemos un aliado del Estado de México, de Toluca, que su movimiento se llama Haciendo Vías. Mm, Y Haciendo Vías es eso, es crear redes, pero vías de contacto y vías de comunicación a través de la plástica. Él es también artista plástico y hace vías ujú, de comunicación a través del arte, ¿no? Entonces, invita artistas a pintar al Estado de México y regresamos para acá, o invitamos a los artistas del Estado de mm, México a pintar acá. O sea, vamos creando esas labores o intercambios colaborativos. Si queremos desarrollar más cosas en el interior de la República, eso es un final, o esa es una de las metas, no es un final, es una de las metas que nosotros estamos buscando y estableciendo, porque sabemos del gran talento que hay en el interior de la República. Entonces, desafortunadamente, mientras sigamos nosotros creyendo que todo se desarrolla en el centro, no vamos a encontrar salida para otras formas. Buscamos también que nuestros artistas, amigos, desarrollen actividades y creemos que estamos más eh, eh, invitados, por llamarle de alguna manera, a salir de este centro de la Ciudad de México para tocar otros puntos, descubrir nuevas formas de tratar el arte y tener más actividades en el campo del arte en el interior de la República. Yo creo que son maneras de verlo y maneras de entenderlo. Eh, si en el desierto no encontramos agua, ¿no? Tenemos dos alternativas. O sea, ujú, buscar, caminar, ir en el desierto, hacer todo esto hasta encontrar el oasis que habrá en el desierto, ¿no? Morirnos de sed y abandonarlo, o efectivamente crear de alguna manera estas redes de apoyo como para que sepan por dónde y encontrar ese tipo de oasis, ¿no? claro. Para poder desarrollarlo. Y aparte el artista en ese esquema de resiliencia lo entiende bien. Buscamos que en esa resiliencia no se quede como solamente como eh, eh, como esta labor resiliente de que, bueno, pues hay para la otra. No, buscamos que cada proyecto se vuelva en una manera
de decir sí se puede, sí se pudo y ahí va el otro, ¿no? Claro. Entonces, estamos buscando. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y como mencionabas, ¿no? Esta también importancia de que, bueno, yo hablando aquí, ¿no? Precisamente pues de Sí, Baja California, esta cuestión de ir creando también otras redes, ¿no? Y otros vínculos, ¿no? Bueno, así como culturalmente responsable que está trabajando precisamente en este sentido, pues acercarnos, ¿no? Acercarnos también y acercarlos también a ustedes, claro. ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es como la labor, ¿no? De conectarnos. Sí, yo creo que ya esta cuestión de la centralización, pues, ay, está bien difícil de quitar todavía después de tantos años, pero pues hay muchísimo, muchísimo arte y muchísimo talento, como mencionabas, ¿no? Pues realmente en todo México. Entonces, a Claro, veces nada más faltan hacer crear esos vínculos, ¿no? Para exacto. conectarnos. Ujú, Y bueno, culturalmente responsable es una de esas vías, porque al final del día no solamente es dar a conocer al artista, es vincularlo con otro tipo de iniciativas para que se pueda empezar a desarrollar. Nosotros también lo vemos como una bola de nieve. Todavía es ujú, chiquita la bola de nieve, aún a pesar de los 7 años que tenemos trabajando. Entonces, ujú. sabemos que vendrá esta picada para que vuelva la bola de nieve, se haga cada vez más grande y sea mejor para todos, ¿no? Y sea Claro. una bola de nieve que no pare, al contrario, que realmente vuelva a ser un México cultural, ¿no? Y no un México sesgado, que vuelva a ser un México abierto, un México que reconozca el mundo y que reconozca el mundo por el arte, por los colores, por la alegría, no por Sí. noticias absurdas y por gobiernos asquerosos. No por otras noticias por ahí. Otras noticias. Claro, así es. Bueno, pues entonces, bueno, ahí para el público y artistas que nos estén viendo en cualquier lugar del país, pues ahí están los contactos de Sval. De todos modos, les vamos a dejar aquí en la descripción del video los enlaces, ¿no? También y el correo que acabas de mencionar también, Sval, bueno, pues les puedan escribir y puedan conectar Claro que con sí. ustedes. Y bueno, ya sé que ahorita mencionabas que, bueno, tienen algunos proyectos precisamente ya por acá por el norte, ¿no? Mencionabas que ya Chihuahua, ¿no? Que van a tener algo en Chihuahua. Entonces, bueno, eso también ya nos acerca más por acá. Sí, claro. Sí, fíjate que dentro de los aliados también estamos teniendo con un director de cine de Tamaulipas. Entonces, estamos queriendo hacer una vinculación a partir de Matamoros y Bronxville. Entonces, estamos como buscando la manera de poder tocar otros espacios, otras fuentes, otros lugares y efectivamente, bueno, pues acercarnos con la parte de la disciplina teatral y dancística con espectáculos para niños en el norte de la República. Entonces, tenemos el proyecto en Chihuahua, tenemos este aliado en Tamaulipas, estamos con un proyecto de levantar recursos ahorita también para una película en Sinaloa. Entonces, estamos buscando cómo sí, ¿no? Estamos buscando ver la manera de cómo desarrollar las cosas. Entonces, sí, cada vez más cerca, ¿no? Yo creo que muy pronto haremos alguna cosa en las Baja Californias. Tenemos Seguramente. grandes amigos allá, digo, independientemente de tuyo, ¿no? Independientemente de tu amistad y de esta apertura que tienes, tenemos grandes amigos allá en Baja California que están haciendo cosas en La Paz, sobre todo, ¿no? Ellos están en La Paz, están haciendo otro tipo de arte un poco más disruptivo, digital, con láser, más Ujú, una visual ujú. diferente. Entonces, y bueno, pues está, está, está padre los acercamientos que vamos logrando y las redes que vamos tejiendo pues, a lo largo del país. Entonces, sí buscamos crear más, evidentemente, buscamos que más gente nos conozca como organización, que más empresas se sumen como organización, que más, fíjate, nosotros siempre decimos que buscamos empresarios con una sensibilidad diferente, no solamente en el acercamiento al arte. Buscamos empresarios que busquen una trascendencia, no solamente de su marca, sino una trascendencia personal a través de sus empleados, de los hijos de sus empleados, del beneficio que le están llevando, independientemente de su producto o servicio que ofrezcan. Ujú, Entonces, si hay un empresario que, que, que se sienta emocionalmente preparado como para poder dar ese salto y crear una trascendencia importante, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, pues aquí está culturalmente responsable para poder hacer esa sinergia y de la mano del arte crear alianzas colaborativas con los artistas que tenemos para desarrollar ese fin, porque también la empresa tiene ese fin.
¿no? No solamente es el de crear un lucro, es también generar empleos, generar estados de bienestar, es generar todo esto. Entonces, por eso creo que es importante defender la iniciativa privada. La iniciativa privada siempre va a ser una mejor forma para, para, para apoyar y para valorar el arte realmente, ¿no? Entonces, Claro. y es importante, por eso estamos nosotros trabajando en pro del artista y de la empresa, y del Ujú, artista y de la empresa y de la organización civil, y del artista y de la empresa, de la organización civil y de la universidad, ¿no? ujú, Entonces, ujú. Ah, pues qué bueno que mencionaste precisamente esto de los empresarios, Osvaldo, ¿no? Porque bueno, también si algún empresario precisamente se está enterando, ¿no? De su organización y de culturalmente responsable, pues ahí también para que se acerquen, ¿no? También que puedan, pues escribirles y que ustedes les puedan explicar exactamente claro, cómo es esta colaboración, cómo es esta participación, los beneficios, ¿no? Que tiene obviamente el vincularse, ¿no? Y el apoyar, pues obviamente la cultura de nuestro país, ¿no? claro, que siempre va a ser beneficio general. Quien apoya el arte, quien apoya la cultura, estás apoyando de una manera muy clara y muy directa a México completo. Claro. O sea, estás apoyando, a ver, nosotros decimos el hecho de comprar artesanía, no solamente apoyas al artesano, apoyas toda una cultura, una tradición. Claro. Nosotros siempre decimos, no regatees, no seas pichicato, ¿no? O sea, no puedes regatear las cosas. Entonces, el arte no se regatea, eso es de nacos. Entonces, y no se puede regatear, no se vale que le regatees a un artesano, no se vale que le regatees a un artista, ¿no? Entonces, el regateo es mercantil, ¿no? Y es una cultura mercante. Ujú. Entonces, pero cuando trabajas con el amor, pues no le vas a regatear al novio, a la novia, al marido, a la esposa, así como de, no, te voy a dar menos, te voy a dar más, como para, ¿sabes? O sea, no hay un regateo emocional. Ujú, Entonces, ujú. nosotros lo que buscamos es quitar esa idea del regateo emocional a partir, o del regateo del arte, porque es un regateo emocional. El que te pide un precio más bajo, pues es pobre emocionalmente, ¿no? Sí, te entiendo. De por sí, ¿no? Yo creo que ya como artista o hasta, pues ahorita que mencionabas a los artesanos, de por sí luego los precios que dan, pues la verdad es que los dan mucho más bajos de todo lo que se invierte de tiempo, ¿no? A veces es tan difícil evaluar el tiempo que luego dices, híjole, es que, ¿cómo le pueden dar estos precios si se tardaron tanto tiempo, ¿no? Y aún Porque tampoco así, le enseñan, ajá, sí, 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 porque también no les enseñan. Uno de los aliados que tenemos nosotros es Rendart. Rendarte es la Red Nacional de Artesanos. Y la Red Nacional de Artesanos tiene cerca de 5,000 artesanos afiliados con esa red. Y, y es una red que está constantemente propiciando otro tipo de capacitaciones para los artesanos. Pero yo lo que les digo también a los chicos de Rendart y a la presidenta de Rendart, Vicky Peñalosa, es enséñales a cobrar. ujú, sí, Entonces, enséñales a cobrar, enséñales administración básica para que puedan ellos decir, claro, esto es lo que vale y esto vale, ¿no? O sea, el valor no es el costo. ujú, Entonces, también desde ahí partimos. O sea, claro, cuando una persona dice, ¿cuánto vale? Pues no lo vas a poder pagar. O sea, yo sé que tus cuadros, mi querida Noemí, son invaluables. Tienen un costo, pero son invaluables, porque el arte, la creatividad, el conocimiento, tu métrica, tus trazos, las cosas que tú haces son invaluables. La experiencia, yo no puedo pagarte la experiencia que tú tienes, pero tiene un costo. Y ese costo es el que tiene que es el que tenemos que conocer aquellos que no estamos cercanos a ti. ujú, ujú, Y entonces decimos, vamos a pagar este costo de tu obra de arte, pero el valor es invaluable. O sea, yo mis asesorías te las voy a cobrar, ¿no? En 1,000, 2,000, 3,000 pesos, lo que sea, pero es invaluable lo que te vas a llevar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, acercarte a culturalmente responsable es de un gran valor. Tiene un costo, pues tendrá un costo en determinado momento, que yo espero que si lo entiendes, lo aceptas, lo haces, si lo encaminas, pues entonces te genere la remuneración mucho más como para que digas, claro, pues se Te fue un mínimo, reditúa. Claro, así es. el costo fue mínimo. ¿No? Es lo que te decía, o sea, buscamos que los artistas no choquen los coches, ¿no? No echen a perder sus obras, no echen a perder sus empresas, sus Ujú, colectivos, sus organizaciones. ujú, ujú. Ya lo pasamos, no necesita la gente pasarlo por ahí otra vez. Claro, sí, 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 como mencionabas precisamente, la experiencia, ¿no? Eso luego es lo que, ¿no? Digo, ahorita me acordé, Esmalte, ahorita que estás diciendo es que, ¿no? Que
que la gente que luego dice, ay, es que eso lo hiciste en media hora, ¿no? Ese dibujo te salió en media hora, o sea, ¿cómo no vale mucho? Pues porque lo hiciste en media hora, Claro, pero pues es como todo, ¿no? O sea, para llegar a hacerlo en media hora tuviste que pasar por muchos trazos, muchos bocetos, en fin, ¿no? Entonces, precisamente ahorita lo que mencionabas, ¿no? La experiencia la tenemos un poquito, muy por debajo de su valor real, ¿no? Pero bueno, claro. pues es parte de también ir aprendiendo y bueno, como decías ahorita también ir educando, ¿no? También al público de que, oye, esta artesanía te la vendo a tal precio porque esto es lo que vale. O sea, ni siquiera, o sea, imagínate el material, el tiempo, la experiencia, el conocimiento de generaciones, ¿no? Y eso precisamente es Mm, lo que pues se está, pues a lo que se le está finalmente poniendo pues un precio, ¿no? Que ni siquiera pues se compara, ¿no? Con lo que pudiera claro, llegar a ser, ¿no? Pero bueno, es parte de irnos educando, ¿no? Poco a exacto. poco. Y bueno, también educar a nuestro público como artistas, ¿no? Y Sí, pues Esvald, bueno, ahorita nos hablaste obviamente sobre culturalmente responsable, pero también me gustaría saber, tú, Esvald, ¿colaboras también como actor todavía? ¿Estás participando en algunas filmaciones, además de todas las 1000, 8000, cosas que tienes que hacer en la organización? ¿Todavía sí, te gusta todavía la cuestión de la sí, actuación? claro, por Sí, sí, sí. supuesto. No tanto como yo quisiera, ¿no? Porque tengo muchas ganas de regresar al teatro. El teatro es también una vida y una adrenalina muy padre. El año pasado hicimos un cortometraje histórico y se hizo el cortometraje, todavía estamos difundiéndolo, estamos participando. Y claro, por supuesto, a mí me encanta, sigo buscando comerciales, sigo haciendo castings, ¿no? Por supuesto, porque es ir llevándolo. O sea, creo que el artista como tal o el actor como cualquier artista, pues necesita estar en constante trabajo, preparación, eh, 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 aceitando el cuerpo, o sea, el trabajo, todo artista ocupa el cuerpo, ya sea la voz, las manos, la cara, ya sea el rostro, ya sea las emociones, ya sea todo, el cuerpo es el instrumento del artista, cualquier disciplina que sea. No creo que haya una disciplina de la cual no tenga poner el cuerpo para poder hacerlo. Y necesitamos cuerpos entrenados, aceitados, memorias ágiles, lecturas concordantes con lo que estamos haciendo. Entonces, sí, claro, me encantaría regresar al teatro. No tengo proyectos de teatro ahorita. Estamos muy enfocados en la parte de la organización, de la producción, de crear estas alianzas, estas sinergias y llevar a puerto todos los proyectos que estamos ahorita en este caso, no solamente apoyando los propios o los de la asociación y creando proyectos adicionales. Entonces, eh, creo que en la primera oportunidad sí voy a decir espacio para volver a ensayar y espacio para preparar algo. Me encantaría hacer nuevamente otro cortometraje, otra película con una producción pues, como la que hicimos, ¿no? Que fue histórica y bueno, entonces hacer corto histórico o producción histórica, pues es un montón de cosas, pero es una magia, ¿no? Es maravilloso. O sea, lo hicimos fue acondicionado, fue a través del tiempo de la revolución, en la Ujú. decena trágica, y era un general, entonces, era un militar, entonces, bueno, pues los vestuarios, las armas, Claro. ¿no? O sea, todo eso nos divierte como niños a los artistas, a los actores. Entonces, nos caracterizamos y lo disfrutamos mucho, le damos una piel a una voz de alguien que se imagina, ¿no? Claro, Entonces, eso también está hermoso. claro, claro. Pues ya habrá oportunidad, ¿no, Osvaldo? O sea, de todos modos no quitas el dedo del renglón en cuanto salga algún Claro. proyecto ahí. Ahí te estaremos viendo. ¿Y dónde puede el público ver algo de este trabajo, Osvaldo? ¿Hay algún enlace que nos puedas dejar o algo que luego pongamos aquí en los Bueno, comentarios? en las redes de Culturalmente Responsable, incluso en YouTube también tenemos un canal donde hicimos varias entrevistas. Ahorita el canal ya está, sigue vigente, pues, porque, bueno, cualquiera lo puede ver, pero ya no estamos haciendo las entrevistas tan padres como tú las estás haciendo ahorita. Pero los cortometrajes y todo esto normalmente los proyectamos en festivales de cine. Claro. Se pasa
la vida de un cortometraje tiene una vida útil normalmente de un periodo de un año para festivales. Pasando ese periodo del año para festivales, entonces arranca lo que yo le llamo la postventa de un proyecto audiovisual y entonces se le buscan a través de Culturalmente Responsable y a través de estos empresarios que la vida útil de un cortometraje, de un audiovisual, continúe, ¿no? Y que se pueda empezar a proyectar en diferentes lados, hasta que ya se explotó lo que se tuvo que explotar, entonces ya se pone para el público en general, ¿no? Ya se sube a una red, ya puedes accesar sin ningún problema, pero mientras, bueno, pues están algunos de los cortometrajes, pues evidentemente en MX Nuestro Cine, que es la plataforma ahora del IMCINE, hay algunas cosas, la asociación tiene, hay algunas asociaciones de las cuales nosotros trabajamos antes de ser culturalmente responsable, que fueron trabajos para organizaciones civiles como contra el bullying, hubo otra que fue de cáncer de mama también, 110 Meridiano, y hubo varios cortometrajes así. Entonces, yo creo que a través de buscarlas en las diferentes organizaciones podremos ir viendo ese tipo de trabajos, ese tipo de materiales, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, pues digo, no tenemos un lugar hasta que no se cumplan las vidas útiles de los cortometrajes o de las películas que están yendo, bueno, pues entonces se tendrán ahí a la forma de la vista, ¿no? Claro. Entonces, buscar, lo ideal sería para nosotros buscar estas plataformas, ¿no? Para poder subirlas, para poder exponerlas y que la gente las pueda ver, pues eso sería ideal para nosotros. Esperemos que con el paso, que es lo que estamos haciendo nosotros, esas vinculaciones podamos acercarlas de la mejor manera y que nos permitan en algún momento tener un canal de Culturalmente Responsable para poder verlo y desarrollarlo. Tenemos buena alianza con el Canal 22 y en ocasiones pasan ellos algunos de los materiales de los festivales de cine, de los cortometrajes que hacemos, de las entrevistas que tenemos. Entonces, pues esperemos que continúe esa alianza, ¿no? Claro, claro, sí, así es. Claro que sí, Sval. Muy bien, Esval. Pues bueno, ahí tiene el público, todo lo que está haciendo Culturalmente Responsable y Esval Huerta, y los invitamos a que los sigan en sus redes, aquí las pueden ver en pantalla, métanse ahí al Instagram, obviamente aquí les compartí algunas imágenes, pero bueno, obviamente ahí es donde van a encontrar realmente mucho más de todo lo que está participando Esval y Culturalmente Responsable, y ahí pues postean en lo que están obviamente trabajando. Claro, y Esval, pues encantados, sí. abiertos siempre para poder colaborar, participar y asesorar en caso de que sea así requerido, ¿no? Bueno, pues sí, también ahí para que los interesados escriban, empresas, artistas, asociaciones, todos los que se quieran sumar al proyecto, pues bienvenidos, ahí escríbanle Svald. Svald, pues, ¿qué te parece si, pues, unas palabras finales para terminar nuestra plática, lo que tú quieras decirle al público, una invitación, una reflexión, lo que tú gustes? Voy a terminar como arranqué. Tan, tan. Bueno. No, muchísimas gracias. Gracias, Noemí. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Qué rica plática. Se nos fue volando. Espero que también a la gente se le haya ido también muy, muy rápido y que sea entretenido y que sea de utilidad. Si somos de utilidad para la gente, entonces estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Si no somos de utilidad y somos desechables, pues entonces, next, ¿no? Entonces, pero te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el cariño, la amistad. Sabes que te quiero muchísimo, te respeto muchísimo, te admiro muchísimo, eres una gran artista. Gracias Gracias. por la labor que haces. También esta es una labor de difusión importante. Y gracias a ti y a todo tu público. Nos veremos pronto en Tijuana, ya te estaré avisando para que podamos ir a saludar a todos nuestros amigos de Tijuana y haremos algo para que no sean solamente los viajes así, sino que podamos crear algo, alguna cosa y que podamos hacer que el público nos conozca, nos saludemos, nos veamos y que podamos hacer algo interesante por allá. Y al contrario, muchas gracias a ti, a todo tu público y estamos a la orden. No, pues muchas gracias, Svald. Claro que sí, pues aquí estaremos esperándote, Svald, y pues bueno, sí, como dices, para ir creando algunas redes, algunas alianzas y pues proyectos también, ya también para que también Baja California, pues ya sea también para Culturalmente Responsable un punto ahí ya de contacto mucho más fuerte, ¿no? Así que bueno, pues Así ahí será. seguiremos con eso, Svald. Y al público, pues muchas gracias por haber estado aquí en la plática.
Como siempre, la invitación a que nos ayuden a difundir para que más gente conozca el trabajo que está haciendo Culturalmente Responsable. Ayúdenos a que lleguemos a más personas, que más artistas nos conozcan, en este caso más empresas, asociaciones, etcétera, que también se quieran sumar y apoyar estos proyectos culturales. Así que pues ya saben que no nos cuesta nada, nomás darle ahí un compartir ahí en sus redes, estaría buenísimo para que lleguemos a mucho más gente. Y pues nos vemos en una siguiente plática aquí en Arte Hecho en México. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Osvaldo.